Bienvenidos a este evento organizado por ICERTIS, en el cual vamos a hablar sobre hiperautomatización y agentes de IA en el ecosistema de Microsoft, ¿vale? Más concretamente en Power Platform. Nos presentamos, yo soy Juan Pablo Párraga, Tech Lead de Microsoft 365 y Power Platform, y este es mi compañero José Orlando Conde, que es arquitecto de Power Platform también, ¿vale? Teníamos también otro compañero que iba a dar la charla con nosotros, Paco Martínez, pero se nos ha puesto malito y, bueno, desde aquí le vamos a mandar un fuerte abrazo. Comenzamos. Paco había preparado esta slide en la cual iba a comentar pues, una anécdota sobre los Monty Python. Los Monty Python es un grupo de teatro inglés muy chorra. Y bueno, pues de alguna manera en la grabación de la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, pues en un gag realizaron numerosas tomas y bueno, pues veían que no acababa de salir adelante, ¿no? Pasó el día, la jornada de rodaje, y al finalizar la jornada pues decidieron hacer una última toma. Esta toma, pues realmente sí que ahí surgió la chispa y, bueno, pues decidieron que esa toma iba a ser la definitiva en el montaje final. Cuando llegó el montaje final, el editor, pues, eliminó esa toma porque se veía la jirafa, la manga con el micrófono por arriba, y decidió poner una de las tomas que no tenían, pues, ninguna gracia. La moraleja de todo esto es que nosotros, a la hora de construir software, debemos de enfocarnos en el dominio del problema y dar solución a ese problema. Entonces, tenemos el dominio del problema y tenemos después el dominio de la solución, pero se tiene que, de alguna manera, ese dominio de solución se tiene que ajustar específicamente al problema. Nosotros, o yo en concreto, me hubiera gustado contar esta slide con mucha más gracia que seguro que lo hubiera hecho Paco, pero no queríamos eliminarla de la presentación, ¿vale? Bueno, os pido disculpas. Bueno, vamos a hablar ahora sobre hiperautomatización, vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a hablar sobre hiperautomatización, sobre flujos y sobre agentes. Vamos a ponernos un poquito más en contexto. ¿Qué es un flujo? Bueno, una automatización es un flujo que ejecuta tareas repetitivas de forma secuencial. Y un proceso es la ejecución de estos flujos, ¿vale? Pero en función de un desencadenador, de una acción o de una condición, de un evento, etc. ¿Y qué es la hiperautomatización? Bueno, pues es la ejecución de estos mismos procesos en los cuales incluimos dentro de los mismos partes, en mayor o menor medida, de la inteligencia artificial o de la IA generativa. De igual forma, un agente de chat es la ejecución de una serie de procesos en los cuales el desencadenador es la interacción del usuario. Un agente de chat con IA, pues al final se convierte en un agente conversacional y en el cual la inteligencia o el modelo de inteligencia artificial es el eje o el eje central de dicho agente de chat. Podemos decir entonces, por tanto, que pues que un agente conversacional, pues, un agente conversacional, pues es un tipo de hiperautomatización, ¿vale? Bien, ¿por qué es el eje central la inteligencia artificial? Primero porque capta la intención del usuario, ¿vale? Y en función de esa intención es capaz de ejecutar diversas herramientas o consultar diversos orígenes de información. A partir de ahí es capaz de razonar en base a la información que ha obtenido, razonar y en base a la intención del usuario aplicar ese razonamiento y finalmente producir una respuesta tal y como la efectuara un humano.
En Power Platform realmente nos facilita la tarea de poder crear diferentes tipos de hiperautomatización, bien sea con Power Automate, desatendidos, o bien crear estos agentes conversacionales. Pero por debajo hay una pila de cantidad de productos y servicios en la nube sobre los cuales muchas veces es transparente a nosotros y otras no tanto. Tenemos que bajar a un poco más de nivel para poder utilizar un producto o un servicio y adaptarlo a nuestro dominio de solución, ¿vale? Y bueno, una vez visto un poco o habiéndonos introducido en lo que es la parte o definir lo que es la parte de hiperautomatización, voy a dar paso a mi compañero José, que es el que nos va a explicar un poco, en un principio, lo que es Power Platform, hacer una pequeña introducción para quien no lo sepa aún, y posteriormente realizará o llevará a cabo una demo. Bueno, muchas gracias, compañero Juan Pablo. Entonces, antes de proceder a la demo, vamos a hablar un poco en el contexto de Microsoft Power Platform. ¿Qué es la Power Platform? Es un conjunto de herramientas, ¿sí? Es una suite en donde nos permite hacer automatizaciones corporativas o el desarrollo de aplicaciones low code, ¿vale? Si vemos desde la parte central, ¿sí?, hacia afuera, vemos que todo recae sobre una base sólida, ¿sí?, en cuanto a los fundamentos de identidad, seguridad, cumplimiento y de Microsoft Cloud. Eso nos garantiza que todo lo que desarrollemos en nuestro entorno corporativo pues, va a estar protegido y garantizado, ¿vale? Seguidamente tenemos una capa de los entornos administrados, que esto que nos permite son los entornos gestionados por parte de los administradores, y esto nos va a permitir que, bueno, que ellos puedan hacer la respectiva supervisión, ¿sí?, de todo lo que está pasando en este momento entre la plataforma de Power Platform, ¿vale? Seguidamente vemos, bueno, esto es algo un poco más técnico, la siguiente capa, donde vemos lo que es Power FX, que es utilizado, es el lenguaje de fórmulas low code que se utilizan en las diferentes herramientas cuando vamos a construir. Tenemos lo que es Dataverse. Dataverse es la base de datos unificada de Microsoft, en donde podemos almacenar y podemos consultar la información. Vemos los conectores. Los conectores es un conjunto de servicios, bueno, cientos de servicios que los podemos utilizar en los diferentes procesos, tanto aplicaciones externas. Y tenemos la capacidad de AI Builder. Esto es una inteligencia artificial que la podemos utilizar también en los diferentes procesos. Ya vienen algunos modelos precompilados o podemos crear uno personalizado desde cero. Ya bien la siguiente capa, que es ya como en cara, en función al usuario, vemos las diferentes herramientas como Power BI, en donde la podemos utilizar para la generación de los dashboards y mostrar información, mostrar datos, mostrar indicadores. Tenemos la aplicación, la herramienta Power Apps. Power Apps en ese momento nos permite el desarrollo personalizado en low code para las diferentes aplicaciones. En este punto hay dos tipos, una que son de lienzo, que nos permite crear el desarrollo, nos permite crear la aplicación personalizada desde cero, y está la otra que es la de tipo Model Driven, que es la que ya viene como un esquema, algo ya totalmente customizado, y que se comporta como formularios, por vistas, ya viene como el esquema empaquetado, ¿vale? Tenemos Power Automate, que la podemos utilizar la herramienta para hacer las diferentes automatizaciones de procesos, tareas repetitivas. Y Power Page. Power Page es un portal externo. Muchas veces tenemos datos dentro de nuestra empresa, pero no queremos, necesitamos que nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros usuarios externos puedan consultar y puedan visualizar datos, puedan hacer requerimientos, sin estar dentro de nuestro tenant como un usuario con licencia. Entonces, Microsoft ha creado Power Pages para
gestionar y habilitar un portal externo y que estos usuarios puedan consultar, puedan hacer solicitudes y requisitos a través de este portal. Tenemos lo que es Copilot Studio. Copilot Studio es la herramienta que nos permite la creación de los diferentes agentes de inteligencia artificial y que en un momento vamos a ver la demo, ¿vale? Y sobre todo esto ya vemos Copilot. Copilot es como la capa transversal que ayuda a potencializar todo este conjunto de herramientas para su uso. Entonces, como vemos, cada una de estas herramientas, estas funciones no están aisladas, sino que están totalmente integradas para desarrollar soluciones end-to-end de acuerdo a la necesidad en las diferentes empresas y áreas del proceso, ¿vale? Ahora vamos a entrar en detalle a la arquitectura de nuestro agente orquestador. Vale. Aquí vamos a tener el diagrama de arquitectura de nuestra solución que la hemos denominado MySkillBook Copilot, ¿vale? Si vemos desde la parte inicial, están los usuarios y los dispositivos. ¿Cómo ellos van a poder acceder a la gente? Lo van a poder hacer a través de la web o dispositivos móviles, ¿vale? Cuando accedan en estos dispositivos o en la web, lo van a encontrar nuestro agente en las herramientas de Microsoft Teams y Copilot. Todo esto al momento de loguearse, pues respetando toda la capa de seguridad con Entra ID, con los roles y permisos de Database o SharePoint Online. Totalmente se consulta la auditoría y login en todo momento por parte de los administradores y también el tema de las políticas de protección de datos. Una vez que el usuario ingresa a nuestro agente, vamos a ver aquí nuestro MySkillBook Copilot. ¿Qué es MySkillBook Copilot? Este es el agente que hemos construido, personalizado, y es nuestro agente orquestador, ¿vale? Su función, ¿cuál va a ser? La función de este agente orquestador es el reconocimiento de la intención del usuario. Entonces, dependiendo de la necesidad, dependiendo de lo que el usuario escriba, dependiendo lo que necesita, el agente va a interpretar, va a reconocer esa intención y de acuerdo a las instrucciones que tiene configurados va a enrutar, ¿vale? Va a enrutar a las diferentes herramientas, conocimientos o agentes conectados. Este agente orquestador tiene a su vez conectado algo que se llama conocimientos y herramientas. Dentro de esos conocimientos y herramientas tenemos lo que es documentación de aplicaciones internas que hemos desarrollado en Incertis. Tenemos también experiencias laborales de los empleados y tenemos también como herramienta listas de SharePoint con la información de los puestos que están asignados a cada uno de ellos, ¿vale? Esto con la información para que, dependiendo la intención, la necesidad del usuario, el primero va a hacer una consulta si esa información se encuentra en este contexto, en conocimiento y herramienta. Si este agente orquestador identifica que esa necesidad no la posee, no conoce esa información, ahí es donde entra ya lo que son los agentes especializados, en donde tenemos dos agentes especializados. Uno que se llama, el comparador de perfiles. ¿Cuál es la función de este comparador de perfiles? Es comparar un perfil frente a un perfil objetivo. Por ejemplo, me ha llegado un requisito, un proyecto, un perfil por parte de un cliente o interno y necesito comparar, tengo este perfil y tengo estos usuarios dentro de la empresa. Entonces, con base a ese perfil, ¿qué usuario, qué candidato es el más opcional dependiendo de las necesidades? Entonces nos va a dar una recomendación de ese mejor candidato, ¿vale? Y tenemos el otro agente, que es el buscador de agente. ¿Cuál es la función de este agente? Es búsqueda de criterios específicos. Por ejemplo, criterios específicos decimos las skills, idiomas, cursos, ¿sí?, que se ha configurado el agente para que haga la respectiva búsqueda. También tenemos, este agente puede hacer lo que es la consulta de los perfiles.
esta consulta de los perfiles la puede hacer cuando nosotros necesitamos que uno de nuestros usuarios, de los candidatos, necesitamos una información más detallada. Hacemos, bueno, yo necesito orquestador, agente que me haga la búsqueda del candidato nombre Pepito. Entonces, el agente recibe esa instrucción, hace la respectiva búsqueda y devuelve un conjunto de información al orquestador, ¿vale? También tenemos lo que es la generación de los currículum vitae a necesidad y solicitud de nuevos perfiles cuando, digamos, internamente no contamos con un candidato idóneo o necesitamos contratar otro usuario, pero internamente no se había realizado ese proceso de contratación, no tenemos la descripción de ese perfil de trabajo, entonces podemos hacer uso de la solicitud de estos nuevos perfiles, ¿vale? Cada uno de estos agentes especializados están conectados y están totalmente integrados con una automatización y una integración. Lo tenemos como en dos capas. Uno, modelos de IA con Azure AI Foundry, en donde tenemos desarrollado, bueno, hemos configurado unos modelos. Un modelo que es GPT 4.1 para la generación de texto y modelo Flux.context para la generación de imágenes. Asimismo, también utilizando Power Automate, tenemos unos conectores principales que es SharePoint, Database, Word, Microsoft Teams y Outlook. ¿Para qué? Para buscar información profesional de usuarios, la creación de los registros, generación de los currículum vitae a partir de plantillas Word, notificaciones de Teams y envíos de correo electrónico. Entonces, como vemos, esta es como la arquitectura de nuestra solución, MySkillBook Copilot, y ahora pues vamos a entrar en detalle a la demo, ¿vale? Ok. Ahora sí, aquí estoy compartiendo, como lo decía hace un momento, los usuarios que pueden acceder a este agente lo van a poder acceder a través de Copilot 365, en donde lo hemos publicado para que los usuarios lo puedan utilizar, ¿sí? O lo van a poder utilizar dentro de la interfaz de Microsoft Teams, ¿vale? Entonces, cuando nosotros saludamos a nuestro agente conversacional, él identifica, ok, el usuario me está saludando, me está diciendo hola. Entonces, el agente va a responder diciéndole, hola José, porque obtiene el contexto del usuario, quién está preguntando, soy tu asistente y puedo ayudarte con lo siguiente. Entonces, tenemos encontrar los perfiles dentro de la organización, como lo mencionaba, skills, idiomas, certificaciones, cursos o estudios, consultar la experiencia profesional de un colaborador, consultar el perfil completo de colaboradores, solicitar el currículo vitae corporativo de un colaborador, comparar candidatos. Bueno, estas son las diferentes actividades que nuestro agente orquestador nos va a poder ayudar a necesidad, ¿vale? Yo he preparado unas preguntas, pues para efectos de la demo, puede ser mucho más rápido y le vamos a empezar a enviar la información, las preguntas a nuestro agente. Entonces, la primera pregunta, ¿qué aplicación puedo utilizar para hacer una solicitud de teletrabajo o reserva de puesto de trabajo? ¿Vale? Internamente nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama FlexOffice. Es una aplicación realizada en Power Apps de tipo Canvas. Y entonces, en este momento, al hacerle la pregunta, el agente interpreta la intención, la necesidad del usuario, consulta esa información en su conocimiento, ahí todavía no está enviándole digamos, la tarea a los agentes que tienes conectados especializados, sino que él conoce esa información. Entonces, él la consulta, la responde, esta es información, estas no son respuestas ya, digamos, generadas o que son nosotros que la hayamos configurado para que responda de tal manera, no. Él simplemente obtiene la intención, busca y devuelve esta información de acuerdo a lo que necesita el usuario. Entonces nos dice, para realizar una solicitud de teletrabajo o reservar un puesto de trabajo la puedes hacer en la aplicación corporativa FlexOffice, ¿vale? Y nos envía el enlace de la aplicación.
Entonces, voy a mostrar rápidamente la aplicación FlexOffice, que es una aplicación, como les decía, desarrollada en Power Apps de tipo Canvas, ¿sí? Y es utilizada para que los usuarios puedan reservar un puesto de trabajo o hacer solicitud de teletrabajo, ¿vale? Dame un momento que me ha pedido login. Y autenticador. Y ya está. Vale. Entonces tenemos nuestra aplicación donde el usuario ¿qué hace? Simplemente es seleccionar el país, la ciudad, a qué planta y la zona y da buscar. En este momento, ¿qué hace la aplicación? De acuerdo con los filtros que ha seleccionado el usuario, muestra los puestos de trabajo. Si el usuario no sabe en qué lugar, qué posición se encuentra el puesto 1, aquí tiene la función de ver el mapa para visualizar en qué ubicación de acuerdo al mapa para saber dónde está ubicado. Entonces, ¿qué debe hacer el usuario? Simplemente localiza la ubicación, la planta, la zona, entra al puesto selecciona el puesto de trabajo y puede seleccionar sea un día único o varios días con rango de fecha, ¿vale? Y le da, digamos, confirmar y automáticamente se hace la reserva. Si el usuario la quiere cancelar, pues ingresa nuevamente, elimina la reserva y ya está. Y a manera de visual se muestran, digamos, unos puntos rojos en donde dice la información de esa reserva. Al igual también si hay puestos asignados, el usuario puede darle clic, ok, este puesto está asignado a tal persona y los que están reservados, ¿vale? De esta manera, los usuarios internamente están haciendo la solicitud de los puestos de trabajo. Y también para la solicitud de teletrabajo, es también básicamente como lo mismo, selecciona la fecha cuando el usuario quiere solicitar el teletrabajo, solicitar, confirmar y ya está. En ese momento, dependiendo del área del usuario, dependiendo la empresa, dependiendo de algunos factores, departamento, áreas, se le va a notificar a los diferentes aprobadores para que haga el proceso de aprobación. Y a estos aprobadores se le asigna, se le notifica y van a tener también una pantalla para que ellos ingresen y puedan simplemente seleccionar, aprobar o denegar y ya está, ¿vale? Digamos que ese es el contexto de la aplicación FlexOffice. Ahora vamos a hacer otra pregunta y es, por ejemplo, el usuario pregunta, ¿dónde puedo actualizar mi perfil profesional corporativo? Nuestro agente en ese momento está identificando la intención, buscando dónde está esa información y nos va a devolver la respuesta. Dice, para actualizar tu perfil profesional corporativo debe utilizar la aplicación MySkillBook. Esta herramienta está diseñada para cada empleado. Bueno, nos da un poco de contexto igual. Nos envía el enlace de la aplicación. Esta también es una aplicación construida en Power Apps, tipo Canvas, en donde esta aplicación, MySkillBook, es como, por así llamarlo, nuestro LinkedIn corporativo. ¿Por qué? Porque en esta aplicación vamos a tener los datos, ¿sí? Datos personales corporativos, vamos a tener los estudios, ¿sí? Vamos a tener los skills, certificaciones, bueno, cursos, experiencias profesionales, proyectos, idiomas, y una pestaña para los currículum vitae. Nosotros, el usuario desde aquí va a poder hacer la generación, aquí con un botón, generar su currículum vitae con la plantilla corporativa y queda asociado aquí en el registro del usuario para que lo pueda descargar en cualquier otro momento. Esta fue la primera aplicación, bueno, una de las primeras aplicaciones desarrolladas para almacenar toda la información personal, profesional de los empleados de Certis. Pero entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso fue que nació básicamente la necesidad de nuestro agente en Copilot, porque tenemos la información, ¿sí?, de cada uno de los usuarios, pero si llegado el caso, nos llega un requisito por parte de un cliente o interno para un proyecto,
necesitamos saber o queremos saber quién domina alguna herramienta, quién tiene experiencia en un campo determinado. Y en ese momento es que, bueno, podemos configurar, podemos crear nuestro agente que esté conectado a esta base de conocimientos, más otras bases, y que nos dé esa información que necesitamos, que no tengamos que preguntarle a nuestros compañeros, enviar mail, después analizar toda la información, a ver cuáles de todos estos perfiles puede encajar. Simplemente con nuestro agente orquestador nos puede ayudar con esas tareas, ¿vale? Ahora bien, por ejemplo, si le hago una pregunta relacionada a los puestos de trabajo, yo quiero saber si he ingresado a ICERTI, si me han asignado un puesto de trabajo y dónde. Entonces, le hacemos este tipo de preguntas: ¿qué puesto de trabajo tengo asignado? El agente en este momento detecta qué usuario es el que está enviando la pregunta, va y consulta la información y, a ver, un momento, voy a darle un refresh. Un momento, hago aquí un refresh y le volvemos a enviar acá la pregunta. Entonces, ¿qué puesto de trabajo tengo asignado? Y nuestro agente orquestador, a ver si nos ayuda un poco. Se ha quedado allí pillado. Bueno, allí nos ha respondido. Bueno, entonces nuestro agente orquestador ha buscado en la herramienta de la lista de SharePoint, en donde tiene la información de los puestos que hay por oficina, por ciudad, por país, ¿sí? Y consulta que yo, José Orlando Conde, en dónde tengo un puesto asignado, entonces me muestra esa información. De igual manera, si yo quisiera saber qué puesto asignado, si ya le asignaron un puesto a un compañero, también se le puede hacer esa pregunta y él nos va a responder: no, a mi compañero aún no se le ha asignado un puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, simplemente son consultas que le podemos hacer. Y otra última pregunta relacionada con puestos de trabajo, que puede ser: ¿qué puestos se encuentran asignados en la oficina de Madrid? Entonces, nuestro agente de Copilot, nuestro orquestado, va a la base de conocimiento, a la lista, busca esa información con los filtros que él, ahí acá hay un punto importante, él identifica las variables, la información y hace el respectivo filtro en la base de datos y nos devuelve esa información. Entonces, por ejemplo, tenemos los puestos asignados en la oficina de Madrid y nos enumera y a quién están asignados, ¿vale? Entonces, eso es relacionado con puestos de trabajo. Pero entonces, por ejemplo, llega, ¿quién tiene la certificación PL600? PL600, que es una certificación de arquitecto en Power Platform. Entonces, en este momento, el agente orquestador está identificando la necesidad y como es una intención que ese agente orquestador él no conoce, allí es donde entran en juego los agentes especializados. Entonces, envía ese requisito, ese requerimiento al agente especializado, buscador de talento. El buscador de talento obtiene el contexto de, ok, se necesita buscar por certificación, por PL600, y me devuelve el resultado, que es, ok, este usuario tiene la PL600. Si yo, por ejemplo, le hago una pregunta relacionada a idiomas, ¿quién habla francés? De la misma manera, nuestro orquestador está llamando al agente especializado buscador de talento y en este punto es que nos devuelve la información. Ok, con base a la intención ¿quién habla francés? Identificamos que el compañero Juan Pablo habla francés, ¿sí? Ahora bien, aquí es un punto también importante. Quiero buscar por habilidad. Digamos, yo
el orquestador está identificando la necesidad de que el usuario quiere buscar por habilidad, pero no está colocando toda la información completa. Ahorita ahí es donde intervienen los agentes especializados. Bueno, me han llamado, ¿sí?, que busque por habilidad, pero no me han enviado la información completa. Entonces, en los agentes especializados en los temas, podemos configurar en las instrucciones o en los topics para que, si las variables de entrada vienen vacías, entonces, ok, le va a preguntar al usuario a través de un formulario, una adaptive card, que me complete la información. Entonces, como, sí, estoy buscando por habilidad, pero ¿qué habilidad? Entonces, el agente especializado me devuelve un formulario, por ejemplo, buscar talento en MySkillBoost, selecciona el tipo de búsqueda e introduce el valor exacto. Entonces, si venimos acá, podemos buscar por skill, por idioma, certificaciones, cursos o estudios. Entonces, simplemente le colocamos, por ejemplo, Dataverse. ¿Quién domina Dataverse? Y le doy buscar. Como ya le hemos completado la información a la gente vuelve y hace la búsqueda llamando a algunos flujos de Power Automate y me devuelve el resultado, ¿vale? Ahorita vamos a pasar a algo, por ejemplo, ¿quién ha trabajado en el sector salud? Que es, muchas veces nos llega un proyecto interno o externo, necesitamos saber qué usuarios internos o externos han trabajado en el sector salud. Como nuestro orquestador tiene conectado unos conocimientos, ¿sí?, esos conocimientos que pueden ser documentación en archivo en Word, en unas carpetas, ¿sí?, y en este caso, él hace la búsqueda en ese conocimiento, interpreta la intención y me devuelve una información en donde dice, ok, este usuario ha trabajado en estas empresas, ha desempeñado funciones relacionadas con la mejora de procesos, ¿sí? Entonces nos está enviando la respuesta de acuerdo a la intención. Si yo le hago otra pregunta relacionada, por ejemplo, ¿quién tiene experiencia en Scrum y liderando equipos? Que son, digamos, una combinación que no es muy fácil de deducir sin la ayuda de estos agentes, porque habría que hacer un análisis completo de las diferentes experiencias de cada uno de los candidatos. Simplemente el agente, como ya tiene la información, consulta y me devuelve. Esta persona ha sido Scrum Manager, ha trabajado en estas empresas, ha liderado en tal otra. Este otro usuario ha gestionado proyectos tecnológicos. Entonces, me está dando ya la información de acuerdo a mi intención, de acuerdo a mi necesidad, ¿vale? Sí, vamos a un caso más concreto también, y es, por ejemplo, necesito conocer o quiero saber la experiencia profesional de un empleado, de un usuario. Entonces, ¿qué hace el agente del orquestador? Consulta su conocimiento, obtiene esa información, la organiza, la estructura y me la devuelve organizada. Entonces, el resumen para la experiencia profesional de Carolina Río Fernández es, entonces me muestra en dónde ha trabajado, qué ha realizado, como un resumen, y esto ha sido totalmente, esta respuesta ha sido gestionada totalmente por el orquestador. No quiere decir que en nuestra documentación tenemos tal cual esta respuesta, no. Él revisa la información, la estructura y no las muestra. Ahora, una última pregunta relacionada con experiencia profesional. ¿Puedes decirme quiénes han tenido experiencia trabajando con la Power Platform? Normalmente en las organizaciones hay un usuario de un área que domina esta herramienta, hay otro usuario que domina otra herramienta, han habido otros usuarios que han trabajado en otras empresas con la Power Platform, pero quisiera saber quiénes más han trabajado porque necesitamos hacer una implementación interna o con un cliente. Entonces, hace la búsqueda y nos devuelve la información, dependiendo de las experiencias profesionales. Entonces, ¿qué José Orlando Conde, qué Juan Pablo han trabajado en consultoría funcional y técnica, consultor técnico en Power Platform, ha liderado, ¿sí? Entonces nos muestra esa información dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. De una manera, yo diría que muy rápida, sencilla
y fácil para el usuario. Por ejemplo, me interesó el perfil de Juan Pablo Parrago. Quisiera saber en qué otras experiencias, qué otras habilidades tiene nuestro compañero. Bueno, hago una aclaración. Esto está totalmente conectado a un entorno de desarrollo, entonces por efectos de la demo hay datos que no son 100% reales, pero solamente lo quería así mencionar. Entonces, quiero consultar el perfil laboral de Juan Pablo. Entonces, ¿qué hace el agente orquestador? Ok, me están preguntando por un perfil completo. Hace el llamado a nuestro agente buscador de talento en uno de sus topics, que es consultar esta experiencia. Le pasa ese valor, que es el nombre del usuario o el correo, hace la búsqueda y me devuelve de una manera estructurada. Entonces, por ejemplo, perfil de Juan Pablo con la información del correo, los idiomas, las certificaciones, cursos, estudios, experiencias profesionales, proyectos destacados y las skills principales. Aquí hay un punto también muy importante y es el agente especializado, buscador de talento, está utilizando un flujo de Power Automate para consultar esa información. La está devolviendo en un formato JSON, ¿sí? Yo no le voy a mostrar al usuario un formato JSON que no sea fácil, de fácil entendimiento. Entonces, pero aquí es donde entra en juego también esta actualización de lo que es el Copilot Studio versus cuando estaba Power Virtual Agent, que con la ayuda de la inteligencia artificial generativa, yo le estoy dando una instrucción al orquestador, diciéndole, cuando reciba información en un formato JSON, ¿sí?, que no sea muy legible para el usuario, necesito que me lo organice de una manera estructurada, funcional y fácil de leer, y si quiere le añade algunos emojis. Entonces, como podemos visualizar, esto lo ha generado nuestro Copilot de acuerdo a una instrucción que se le ha configurado, ¿vale? Ahora bien, vamos a, que esto es algo muy común, y es, me gustaría obtener el currículum vitae corporativo de mi compañero Juan Pablo. ¿Por qué? Porque él es un candidato que lo necesitamos para un proyecto específico un proyecto específico y que yo lo quiero presentar para que sea el responsable. Normalmente, hoy en día en las empresas, ¿qué pasa? Por favor, José, actualiza tu currículum, pásalo a la plantilla corporativa y me lo envías. Entonces, eso es un dolor de cabeza estar haciendo ese tipo de actualizaciones. Entonces, con nuestra aplicación de MySkill Book, que es nuestro LinkedIn corporativo, lo que tenemos es una política interna y es cada vez que tengamos nuevas certificaciones, experiencias, proyectos, idiomas, bueno, cualquier habilidad nueva, actualizamos la aplicación con el fin de que cuando un usuario, un manager, un directivo necesita consultar por una habilidad, por una experiencia específica o generar un currículum vitae, lo puede hacer y que nos muestre la información actualizada. Entonces nosotros le pedimos a nuestro agente, necesito obtener el currículum corporativo de Juan Pablo. Entonces, nuestro agente orquestador le envía la necesidad a nuestro agente especializado que se encarga de hacerlo, se ejecuta el flujo y una vez que se ha ejecutado, nos envía la respuesta. El currículo ha sido generado correctamente y será enviado al correo electrónico. Entonces, si yo voy y consulto nuestro correo electrónico, aquí vemos que nos ha llegado la plantilla, el documento en Word, con la plantilla corporativa, ¿sí?, del currículum vitae, con los datos personales, formación académica, certificaciones, cursos, habilidades, experiencias profesionales, proyectos, bueno, toda la información necesaria simplemente con una instrucción que le hemos dado a la gente. De una manera muy sencilla, muy fácil. Ahora vamos a algo un poco más de negocio. Entonces, por ejemplo, con esta pregunta que le vamos a hacer. Me ha llegado un requisito de un cliente. Este cliente busca un consultor Power Platform Senior
con experiencia en arquitectura, integración con Azure, liderazgo de equipos, certificaciones PL600, PL400. Internamente sé que hay unos usuarios que ya dominan, ¿sí?, esta plataforma. Algunos de ellos tienen algunas certificaciones, otros no. Pero quisiera saber cuál es el más opcional, cuál es el candidato que yo puedo presentar para nuestro requisito del cliente. Entonces, simplemente con una pregunta estructurada de esta manera, se la envió a nuestro orquestador, el orquestador recibe la intención y se la envía al agente especializado que se encarga de comparar los perfiles con base, hace una comparación de perfiles y de candidatos. Entonces, ¿qué hace en este momento? Nos envía una respuesta con un resumen. Resumen del perfil solicitado. Se requiere un consultor, bueno, lo que acabo de decir, y hace un análisis individual de candidatos. Candidato 1, José Orlando Conde, tiene estas fortalezas, ¿sí? Tiene la certificación PL600, estos skills alineados, experiencia de integración con Azure, liderazgo, hay unas brechas, ¿sí? Experiencia en integración con Azure podría profundizarse. Bueno, hace un análisis del candidato número 2, Juan Pablo, con las fortalezas y brechas, y un análisis del candidato número 3. Después hace una comparativa general, ¿sí? Que José Orlando, bueno, vuelvo y hago la mención, estos son datos de desarrollo, no es la realidad para que no vayan a pensar que en ese momento este candidato es mejor, no, son solo datos de desarrollo. Entonces tenemos la comparativa general, donde está José Orlando Conde, el único que tiene estas certificaciones, Juan Pablo tiene experiencia técnica y liderazgo, y Pablo tiene experiencia en gestión de proyectos y análisis. Entonces después nos hace un nivel de ajuste, ¿sí? Con este usuario cumple con casi todos los requisitos, este otro con esto, pero falta algo. Y al final de todo nos dice la recomendación final con la justificación. Entonces esto nos sirve, nos sirve a las personas que trabajan en la parte de reclutamiento o los usuarios que dirigen proyectos y quiere reunir a los candidatos, a las personas idóneas para un proyecto en particular. Es una herramienta que nos está haciendo un análisis totalmente completo y que nos puede servir como guía para tomar una decisión, ¿vale? Pero entonces ahora viene, digamos, lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay un requerimiento por parte del cliente interno o externo? Busco unos candidatos, pero ninguno cumple con las expectativas porque hace falta algunas certificaciones, una experiencia, o internamente no hay ningún perfil que se ajuste a las necesidades. Entonces aquí donde viene otro proceso y es, por ejemplo, quiero solicitar la creación de un nuevo perfil, consultor de inteligencia artificial para el área de innovación. Para el área de innovación con experiencia en Azure AI, Copilot Studio, automatización, conocimiento en Power Platform, que reporte a este usuario, ¿vale? Entonces, en este momento, ¿qué ha pasado? El orquestador vuelve e interpreta esa intención, se la envía al agente especializado. El agente especializado está leyendo esa información, obteniendo unas variables que él necesita para hacer su creación de un registro. En este punto, ¿qué ha pasado? Se ha solicitado la creación de un nuevo perfil y allí se conecta con otro proceso que es el proceso de reclutamiento para la generación de estos nuevos perfiles. Cuando se ha creado este registro, le llega una notificación al usuario, en este caso, bueno, como estamos en desarrollo, me he puesto yo como responsable, pero le llega una notificación al team diciendo solicitud de perfil de trabajo. Se ha iniciado una nueva creación de perfil, detalles, quién es el solicitante, cuál es el nombre del perfil, a qué área corresponde, a quién reporta, ¿sí? Y con el enlace para abrir la aplicación. Entonces, cuando entramos, le damos clic a abrir la aplicación, aquí ya nos abre la aplicación. Esta es una aplicación realizada en Model Driven, ¿sí? Con lo que decía, ya viene como con el esqueleto totalmente ya configurable que funciona aquí. Entonces me ha creado el registro, se llama consultor de inteligencia artificial, con el nombre del perfil.
a qué área, a ver, un momento, bueno, a qué área corresponde, si tiene un perfil relacionado porque hay otro perfil que puede utilizarse como insumo, quién es el usuario que reporta y si necesita un nivel de experiencia o no, ¿vale? En esta parte de necesidades del puesto está la información que el usuario le ha enviado al orquestador con las necesidades. Experiencia en Azure, Copilot, automatización. Aquí podemos completar con más necesidades o no. Esto es un campo para hacer una firma si queremos que la generación de este perfil contenga esta firma, si no simplemente utilizamos la corporativa. Y en este punto llega ya la integración con servicios también de Azure AI Foundry, que es GPT. ¿Qué ha pasado? Al momento de hacer la creación de este registro, le hemos enviado en el prompt información del nombre del perfil, a qué área corresponde y las necesidades de este perfil. ¿Qué hace este modelo de GPT? Dice, créeme la descripción para este perfil de trabajo. Entonces, de acuerdo a esa información y que ya hemos configurado el modelo en Azure, nos devuelve la información objetivo del puesto. Contribuye a la transformación digital de la organización mediante la implementación de soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial, automatización de procesos, bueno, las responsabilidades y funciones clave, requisitos y habilidades, tanto técnicas como blandas y demás. Si el usuario, desde el área de reclutamiento y gestión, quiere completar el perfil, pues ingresa aquí a la parte de texto, agrega, modifica, elimina lo que necesite hacer, ¿vale? Una vez que encaja esa descripción generada, el usuario lo que va a hacer es, ok, aprobado, y le da a guardar. Al momento de guardar, porque se ha cambiado un estado, aprobado, se activan otros flujos, ¿sí? Esos flujos, ¿qué función van a hacer? Ok, se ha creado esta descripción generada para el perfil consultor de inteligencia artificial, ¿sí? Y para el área de innovación. Necesito que, con base a esa información, me vas a generar el documento. Me vas a generar unas preguntas y un anuncio. Entonces, a ver, cuando ya se guarda, cuando yo me doy cuenta que el proceso ha finalizado porque le he cambiado el estado de este registro y ya estaba en estado inactivo, ¿vale? Entonces, si yo paso aquí a la segunda pestaña, documento generado. Ya en este punto, en la automatización, me ha generado el documento en PDF con la plantilla de consultor de inteligencia artificial. Si el usuario desea descargarlo, simplemente le da clic, descarga ese documento. De lo contrario, aquí dentro de esta aplicación Model Driven, hemos también configurado una aplicación de tipo Canvas, Power Apps Canvas, con el objetivo de previsualizar ese documento. Entonces, aquí lo estamos visualizando, ¿sí? Y con la información del nombre del perfil, a qué área, nivel, a quién reporta, bueno, con las informaciones que hemos previsualizado hace un momento, ¿vale? ¿Qué pasa? A veces cuando son perfiles nuevos o con nuevas herramientas, nuevas tecnologías en el área de reclutamiento, cuando van a hacer el proceso de las entrevistas, no conocen, bueno, yo qué voy a preguntar si yo no conozco del tema, o incluso los managers o los líderes o los directores que van a hacer el proceso de entrevista no tienen experiencia o no saben de pronto qué preguntar. Entonces, con la ayuda de los servicios de Azure AI, con el GPT, le estamos pasando información del perfil, ¿sí? Le estamos pasando el nombre, a qué área, y le decimos, por favor, haga la generación de algunas preguntas que se van a utilizar en el proceso de la entrevista. Entonces, de igual manera, se generan las preguntas sugeridas. Aquí funciona de la misma manera, se genera un documento en PDF, hay una aplicación que podemos previsualizar y nos hacen unas preguntas totalmente alineadas con el puesto. Por ejemplo,
¿Puedes describir un proyecto reciente en el que haya diseñado e implementado una solución de inteligencia artificial utilizando Azure AI? ¿Cuál fue su rol específico y qué resultados obtuvo? Entonces son preguntas totalmente alineadas con la descripción, con el nombre del perfil, con el área y que pueden servir de insumo para el proceso de contratación, como una guía al momento de, bueno, yo que le voy a preguntar, pues esto ya son preguntas más estructuradas que en realidad podemos hacer uso al momento de ese proceso de la contratación. Y de la misma manera, dentro de la aplicación, hemos configurado y tenemos algunos datos que lo utilizamos como parámetros, que son utilizados, por ejemplo, para indicar cuáles son los beneficios de la empresa, los días de vacaciones, información de contacto, bueno, etcétera. Lo hemos configurado en unos parámetros. ¿Qué pasa? Al momento de generar la automatización del anuncio de la vacante, también estamos utilizando el modelo de Azure AI Foundry de GPT y aquí ya entra en juego el modelo de Flux para la generación de imágenes. Entonces, entramos, ya nos genera la descripción de ese anuncio, lo vamos a visualizar también aquí en un documento que lo podemos descargar. El anuncio de la vacante, ¿vale? Con la información, y esta imagen me la ha generado el modelo con base a la descripción del rol, con base al área y al nombre del perfil. Y me crea el anuncio totalmente personalizado. Revoluciona el futuro con tu talento de inteligencia artificial. Entonces, te apasiona la innovación. Esto lo ha generado con base a la descripción, el cargo, el área, ¿sí? Y utilizando los parámetros de información de los beneficios, de los días de vacaciones que actualmente tenemos configurados, bueno, que disfrutamos al hacer parte de Icertis, ¿vale? Entonces, de esta información nos genera este anuncio. Y que, bueno, si queremos seguir automatizando esto, lo podemos también seguir añadiéndole más procesos, mucho más, por ejemplo, que cuando ya se apruebe este anuncio se conecte con las plataformas de empleo para que se envíe el documento, se envíe el texto y demás. Entonces, como vemos, nuestro Copilot, MySkillBook Copilot, no es solo un chatbot, es una inteligencia artificial que está totalmente alineada, integrada con los diferentes servicios, con las diferentes herramientas de Microsoft Power Platform y Microsoft, ¿sí? Para la generación y poder construir una solución de inicio a fin, end-to-end, para lograr un resultado. Y en eso consistía nuestra demo. Ya en este momento pues, le doy paso a mi compañero nuevamente, Juan Pablo. Muchas gracias, José. Vale. Excelente demo, excelente presentación. Gracias. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros queremos llevar estas demos al mundo real, cuando queremos, de alguna manera, llevar estas demos a producción, ¿vale? Ahí es cuando empiezan realmente nuestros problemas. Muchas organizaciones ya pues tienen implantadas este tipo de soluciones con Power Platform y en el que la IA pues, juega un papel destacado, ¿vale? Es capaz de conectarse con sistemas críticos, bases de datos, RPs o CRMs, ¿vale? Pero muchas de ellas funcionan, pero no todas son capaces de escalar. Aproximadamente el 80% de las iniciativas fallan al intentar llevarlas a producción. Y no fallan especialmente por la tecnología, sino que fallan bueno, pues porque de alguna manera no son capaces de escalar, no existe un gobierno efectivo o no son viables económicamente. Power Platform es una herramienta de low code, pero low code no significa low complejidad, ¿eh?
Es cierto que con Power Platform podemos acelerar el desarrollo y tener un rápido time to market, ¿vale? Pero la complejidad sigue presente tanto en la arquitectura como en el gobierno, como en la operativa o como en los costes, en el tratamiento de los costes. Y esa complejidad se debe de tratar con disciplina, ¿vale? Y esta disciplina la tenemos que trasladar a estos 5 pilares que son fundamentales. Por un lado, la arquitectura, que es la base técnica; por otro lado, la parte de control y de gobierno; la gestión del ciclo de vida; la gestión de los costes y la gestión de la inteligencia artificial. Vamos a ir viéndolos un poco uno a uno. De la parte de la arquitectura, nosotros cuando nos enfrentamos a resolver un problema, como hemos comentado en la primera slide, pues debemos centrarnos primeramente como arquitectos en lo que es la parte técnica, ¿no? en montar el puzzle, ¿vale? Pero además de montar el puzzle, tenemos que verlo también desde las perspectivas de los costes o de la perspectiva del gobierno. Es decir, debemos intentar montar una arquitectura de tal forma que más o menos, aunque nosotros no seamos exactamente los responsables de decidir sobre el tema del coste, sí que de alguna manera pues, tengamos eso en cuenta, al igual que la parte de gobierno, ¿vale? En Power Platform disponemos de una herramienta muy potente que son los conectores. Disponemos de un montón de conectores que con los cuales somos capaces de conectarnos a un montón de orígenes de datos. Pero no todos los conectores se comportan igual. Si nosotros nos vamos a conectar con un SharePoint, no es lo mismo, o el conector tiene una serie de operaciones. Cuando nosotros nos vamos a conectar con, por ejemplo, una base de datos SQL Server, tiene otro tipo de operaciones. Debemos de ser conscientes, a la hora de montar dicha arquitectura, dónde se produce la computación. Es decir, la computación se lleva a cabo en el sistema de información al cual nos estamos conectando o en la parte de Power Platform. Bueno, pues es necesario estudiar bien los conectores para lograr o intentar que la máxima computación posible se realice del lado del sistema de información. Y sobre todo por una circunstancia crucial, y es que estos sistemas de información están específicamente diseñados para soportar dicha carga, ¿vale? De la parte de orígenes de datos, cuando vamos a montar una arquitectura, debemos evaluar: ¿es un nuevo sistema de información? ¿Necesito un sistema de información nuevo, una base de datos? ¿O ya nos tenemos que conectar con sistemas de información existentes? Bien, pues también tenemos que evaluar y conocer con los sistemas de información con los que nosotros tenemos que conectarnos, ¿no? Así que también, de alguna manera, tenemos que tener cierto conocimiento sobre dichos sistemas de información para que realmente sea efectiva dicha arquitectura. En la parte de los límites, pues lo mismo, tenemos que saber los límites de la tecnología, los límites que tenemos en Power Platform y los límites que nos dan los sistemas de información, dónde podemos llegar, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos en SharePoint y vamos a agregar un documento que después va a ser utilizado por un copiloto, ¿este copiloto va a ser capaz de leer un documento de 1 giga? Entonces, debemos de conocer dichos límites para poder saber hasta dónde podemos llegar y cómo debemos de montar una arquitectura efectiva. Y por último, la parte de resiliencia. Hemos dicho antes que los procesos se desencadenan en base a un evento o una condición, ¿vale? Cuando se produce ese evento, nosotros ejecutamos el proceso. ¿Qué pasa si ese proceso falla? ¿Qué hacemos? ¿Merecerá la pena a lo mejor montar una arquitectura de procesamiento asíncrona que reciba ese evento y que a partir de ahí, de forma asíncrona, ejecute una tarea? Bueno, pues todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar y de crear una buena arquitectura.
Desde luego, uno de los puntos más importantes sobre los cuales, ya lo he comentado antes, fallan cuando intentamos llevar este tipo de soluciones de hiperautomatización a producción es la parte del control, la parte del gobierno, ¿no? No hay algo más efectivo y archidemostrado que un buen plan de gobierno, ¿no? Este plan de gobierno siempre tiene que trata de responder a innumerables preguntas y, sobre todo, contemplar todas aquellas respuestas, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién toma qué tipo de decisiones? ¿Quiénes son los responsables de cada área involucrada? ¿Qué tipos de licencias son necesarias? ¿Cuándo caducan? ¿Cuándo caducan nuestros certificados? ¿Cuándo caducan nuestros secretos? ¿Qué procedimiento vamos a seguir para esa renovación? ¿Cuáles son los privilegios mínimos necesarios? ¿Qué hacemos? ¿Le metemos permisos de administrador a todo? Pues creamos un problema de seguridad. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo para saber cuáles son los privilegios mínimos con los que se van a ejecutar dichos procesos. ¿Qué métricas de uso, de rendimiento o errores es necesario implementar? Aquí tenemos, afortunadamente, en Power Platform una solución, bueno, un conjunto de soluciones que se denomina el Centro de Excelencia y que nos ayudan mucho en esta parte. ¿Es necesario aplicar DLPs? ¿Qué DLPs? ¿Vale? ¿Qué directrices de prevención de datos tenemos que implementar? A la hora de establecer la gestión de costes, aquí no estoy hablando del análisis de costes en sí. Estoy hablando de que tenemos que poner un cortafuegos, llegado el caso, para que la cosa no se descontrole. Hay casos bien conocidos de facturas de varios cientos de miles de dólares por implementar un proceso y que de repente esté utilizando la inteligencia artificial y la cosa se vaya de madre. ¿Cómo vamos a gestionar la demanda? Bueno, pues son innumerables preguntas, estas y muchísimas más, que hay que dar respuesta, y hay que dar respuesta desde la demo, no hay que dar respuesta a posteriori, ¿vale? De esta manera, pues evitaremos pues esa falta de control cuando nosotros llevamos nuestras soluciones a producción. De la parte del ciclo de vida, bueno, pues aparte de los manidos, siempre comentado, la distribución entre los diferentes entornos, cuando la IA entra en juego, pues lógicamente complica un poco más las cosas en la parte del ciclo de vida o del ALM de este software, ¿vale? De la parte de testing, pues no es lo mismo hacer testing unitario sobre un código tradicional en el cual nosotros vamos a meter una entrada, va a tener una salida, pero siempre va a dar la misma salida. Sin embargo, en la inteligencia artificial tú puedes meter la misma entrada 20 veces y te va a devolver 20 veces cosas diferentes. Por lo tanto, tendremos que establecer unos criterios de aceptación en los cuales va a poder superar la prueba la inteligencia artificial. Por otra parte, en la parte del versionado, pues es lo mismo. ¿Cada cuánto vamos a lanzar una nueva versión? El hecho de que la IA esté presente puede que a lo mejor en un principio sea necesario pues, llevar a cabo despliegues sucesivos y versiones nuevas cada poco tiempo. Aquí, por ejemplo, se me ocurre una estrategia. Si nosotros tenemos prompt de sistema metidos dentro de nuestros procesos, cada vez que vayamos a corregir ese prompt de sistema, vamos a necesitar lanzar una nueva versión. Sin embargo, si ese prompt de sistema lo llevamos, por ejemplo, a una lista de SharePoint, podríamos incluso realizar correcciones en caliente sin necesidad de hacer ningún tipo de despliegue adicional. De la parte de los despliegues, más de lo mismo. Ya no es solamente desplegar una solución de Power Platform. A lo mejor tenemos que hacer otro tipo de despliegues relacionadas con la inteligencia artificial y también relacionadas con el sistema de información. Entonces, ya no es simplemente desplegar una solución en Power Platform. Además, hay cosas adyacentes y, de alguna manera, también tenemos que prever o tener la previsión de poder automatizar dichos despliegues y cuál es la mejor forma o la forma más efectiva de llevarlo a cabo.
Y por último, la parte de la estrategia a la hora de poder realizar rollback, ¿vale? Pues igual que lo hacemos con el despliegue, debemos de establecer una estrategia para poder hacer rollback de una manera rápida y limpia. Aquí es donde nos morimos en la orilla, por así decirlo, ¿vale? Tenemos una arquitectura excelente, la cosa funciona, tenemos un excelente control, pero el coste hace que no sea viable, Entonces, ¿qué podemos hacer para que ese coste sea viable? Bueno, pues en primer lugar, pues estudiar bien el tipo de licenciamiento que nosotros requerimos y en un momento dado pues ajustarnos a licencias que de alguna manera sean capaces de aguantar la intensidad con la cual se va a usar dicha automatización, pero no nos podemos ir a unos licenciamientos excesivos, ¿vale? Igualmente con el uso de la IA y los tokens y los modelos, ¿vale? Debemos de ver pues, qué modelo seleccionamos, tenemos que ver pues, si uno es más caro o el otro, si este modelo realmente cubre nuestra función o lo que nosotros demandamos, si necesitamos alta o baja latencia, etcétera, etcétera. En función de eso va aparejado el coste, ¿vale? En la optimización de la arquitectura ya ha estado hablado anteriormente, por lo tanto, hacer una arquitectura bajo la perspectiva o sin perder de la perspectiva del coste, pues hará que de alguna manera, si esa arquitectura está realizada eficientemente desde un inicio, pues lógicamente favorecerá a la viabilidad del proyecto. El medir el impacto productivo, el retorno de la inversión de este tipo de soluciones, se hace necesario intentar evaluarlo desde la demo, ¿vale? De esta manera, nosotros además podemos confirmar y afirmar que esta solución pues, realmente es viable y realmente merece la pena, ¿vale? Y desde la demo, efectivamente, también tenemos que tener claro cuál es el coste por transacción. Si una sesión tiene 3 transacciones, pues más o menos no podremos establecer un coste fijo, pero sí un abanico en el cual, bueno, pues podemos estar dentro de los márgenes aceptables. Igual que con Power Platform, la IA no es plug and play. O sea, es plug and play, es fácil hacer uso de la inteligencia artificial en Power Platform, pero además de todo eso hay que poner atención y ser disciplinados, pues, por ejemplo, a la hora de preparar los datos, ¿vale? Debemos ser conscientes de que no es lo mismo un documento que va a servir como origen de información a un copiloto o a un agente conversacional que un documento hecho específicamente para que lo lea un humano. Tenemos que intentar, de alguna manera, facilitar la tarea. Esto va a redundar mucho en la calidad del funcionamiento de la inteligencia artificial. No podemos descuidar el marco regulatorio. En Europa tenemos un marco regulatorio que se denomina IAC, que se encarga de regir normas en cuanto al desarrollo, comercialización y uso de la inteligencia artificial y está basada en niveles de riesgo. Y sobre todo lo que busca es que la IA se comporte de forma equitativa y sobre todo se fija en no impedir el acceso a derechos fundamentales o en que la IA, por ejemplo, no se comporte con sesgo, ¿vale? La selección de modelo, lo he comentado antes un poco de pasada, pero nosotros vamos a elegir, en este caso, José antes en la demo ha elegido un modelo de iFoundry, o bueno, 2 modelos, uno de generación de imágenes y otro un modelo GPT. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el propósito del modelo y en base a eso elegir ese tipo de modelo que se ajuste un poco al propósito, ¿vale? Pero atendiendo también a temas de costes, nosotros podemos coger y podemos implementar varios modelos
porque eso no tiene un coste, solamente el uso que hagamos de ello, y podemos, en un modelo puede tener de baja latencia y otro de alta latencia. Si nosotros nos preguntan, ¿qué modelo cogemos? Pues GPT-5, y si hubiera GPT-10, pues GPT-10. Pues no. Vamos a intentar coger un modelo que de alguna manera satisfaga nuestra necesidad sin preocuparnos un poco del coste. Tenemos que fijarnos otra vez en el coste. En el prompting lo mismo. Esto se ha convertido en un arte. De alguna manera, el realizar prompting de sistema, pues de alguna manera te exige que seas muy meticuloso, muy descriptivo, no entrar en ambigüedades, y es verdaderamente difícil crear un prompt de sistema lo más corto posible para darle todo el contexto al copiloto, ¿vale? O al agente. En el grounding lo mismo, hace referencia al contexto, ¿vale? No solamente preguntar, tenemos que intentar que la IA funcione no solamente con las herramientas que puede o con los orígenes de información, hay que proporcionarle algo más de contexto. Y por último, la evaluación de resultados. Esto es muy importante, tanto lo que es por la parte del uso como la parte de cómo se comporta la IA. Esta información, además, nos va a ser muy útil para verificar que realmente nuestro sistema se está comportando como realmente debe, pero también nos puede ayudar, esa información la podemos utilizar para poder llevar a cabo pues, ajustes finos o fine-tuning en nuestros modelos de inteligencia artificial, llegado el caso. Por lo tanto, el verdadero reto no es tecnológico, no es de control. Al final, el verdadero reto es orquestar todo el conjunto. Al final, si no tenemos una arquitectura eficiente, impacta en el coste. Si el gobierno no tenemos un control sobre nuestras hiperautomatizaciones, impacta en el riesgo. Y, por último, y no más importante, la IA impacta la confianza. Si nosotros tenemos un usuario en el cual no está confiando en la IA, tened por seguro de que esa herramienta no va a ser utilizada, el usuario no la va a utilizar y, por lo tanto, no va a ser viable. Y bueno, sin más dilación, pues aquí aprovechamos, aquí termina este curso, daros las gracias. En pantalla tenéis un código QR con el cual podéis acceder a un formulario y en el cual nos podéis bueno, pues contaros vuestro caso de uso para que nosotros podamos agendar una reunión con vosotros de 1 hora en el cual os podamos acompañar, os podamos dar ideas o incluso podamos hacer una estimación a alto nivel un poco de lo que sería vuestro caso de uso. También, si tenéis alguna duda, pues estaríamos encantados de verlo, ¿vale? Y nada más, muchas gracias en nombre de Icertis, de parte de José y mía, y os emplazamos a una nueva ocasión. Así que hasta la próxima, chicos. Chao, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.